Vale, ya está grabando. Entonces, continuando, ¿verdad? Vamos a ver el proceso de la reproducción sexual, que como ustedes saben es la capacidad de los seres vivos de engendrar en algún momento otros seres semejantes a ellos. En el caso de la reproducción asexual, ocurre exclusivamente con la intervención de divisiones mitóticas sin fusión de gametos. Esa es la principal diferencia, ¿verdad?, entre la reproducción de tipo sexual y la reproducción de tipo asexual. La reproducción sexual va a implicar la singamia, o sea, la unión de gametos masculinos y femeninos para producir un cigoto. Y ese cigoto, al desarrollarse, va a formar, en el caso de las embriófitas, un embrión y este a su vez una nueva planta. La importancia de este tipo de reproducción se debe a que en el cigoto se van a combinar caracteres paternos y maternos, resultando diferentes genéticamente a cada uno de los padres. Ese tipo de reproducción permite la variación por recombinación de caracteres, lo que facilita la selección natural. Por ejemplo, para que a partir de las células somáticas se originen gametos, tiene que ocurrir en algún momento del ciclo vital una división reduccional que se va a llamar meiosis, que esta lo que va a hacer es producir a partir de cada célula madre 4 células hijas con el número cromosómico reducido a la mitad. Recuerden que todas nuestras células somáticas tienen una dotación genética 2N y solo nuestras células sexuales, en el caso de los hombres espermatozoides y en el caso de las mujeres los óvulos, van a tener una dotación genética haploide. Eso debido a este proceso de meiosis, ¿ya? Entonces, si esto no sucediera, ¿verdad? Si no hubiera el proceso de meiosis y nuestros gametos masculinos como femeninos tuvieran una dotación genética siempre 2N, todos los gametos tendrían el mismo número de cromosomas que las células somáticas o vegetativas y el número de cromosomas se iría duplicando con cada fecundación. Por ejemplo, los iniciales 2N más 2N serían 4N. Y si los siguientes en reproducirse son 2 4N, serían 8N y así sucesivamente. Eso no debería de suceder en teoría. Sin embargo, sucede algunas veces con las plantas. Luego tenemos la parte de la alternancia de generaciones, que esto lo vieron más que todo, ¿verdad?, en la parte de briófitos y de lechos. Los ciclos vitales de las plantas vasculares van a presentar esa alternancia de esas dos generaciones. Y la generación que va a producir las esporas se va a denominar esporofito, que son las plantas que se han estado describiendo y estudiando hasta ahora, ¿verdad? Por lo menos en el ciclo pasado. Y cuyas células iban a presentar un número cromosómico 2N. Pero la generación que va a producir los gametos se va a denominar gametofito. Y esas son plantas reducidas cuyas células van a presentar un número cromosómico haploide o N. En el caso de las pteridofitas, que es donde lo vimos bastante, y también en las briófitas, el esporofito va a ser la planta con hojas. Los esporangios y órganos donde se producen las esporas van a estar ubicados en el en vez de las hojas. Acuérdense que esa parte del en vez de las hojas, siempre hay excepciones a la regla, ¿verdad? El gametofito va a ser verde y autótrofo, pero efímero. Va a medir unos pocos centímetros e incluso milímetros y se va a llamar prótalo. En su cara inferior se van a encontrar los arquegonios y los anteridios, que van a ser los órganos donde se van a formar los gametos femeninos y los gametos masculinos respectivamente. Entonces tenemos, ¿verdad? Una espora, ¿verdad?, que ha sido liberada en el lecho, que cuando llega a las condiciones favorables va a germinar en el suelo. Y cuando germina va a formar un gametofito, que por lo general el gametofito tiene una forma acorazonada. Y en ese gametofito van a estar insertos por la parte de abajo
tanto los anteridios como los arquegonios. Los anteridios los encargados de producir las células espermáticas y los arquegonios los encargados de producir los óvulos. Lo que va a suceder es que siempre por acción de la humedad o del agua, las células espermáticas dentro de los anteridios van a nadar hacia los gametos que vamos a encontrar en el arquegonio. Cuando se realice el respectivo proceso de fecundación en el arquegonio, se nos va a comenzar a formar un embrión y a partir de ese embrión vamos a tener el origen de un prótalo con una plántula. Esto es en los helechos. Y luego esa plántula va a comenzar a crecer y a desarrollarse más. El prótalo va a desaparecer, o sea, el gametofito va a desaparecer y ya solo nos va a quedar la fase esporofítica. Y esa fase esporofítica va a comprender todo el helecho como tal que nosotros conocemos, ¿verdad? Su rizoma, su raquis, su fronda y sus respectivos esporangios con las esporas. Y luego cuando las esporas se liberan, el ciclo se repite. Pero en el caso de las espermatofitas, los esporofitos son las plantas verdes con hojas y en las flores constituidas por hojas modificadas se van a producir dos tipos de esporas, que van a ser las microesporas y las megasporas. En el caso de las microesporas van a ser los granos de polen y las megasporas van a ser los óvulos en el ovario. En este caso, los gametofitos no son verdes, no tienen vida independiente y son plantas parásitas heterótrofas que van a vivir a expensas del esporofito. Y según qué tipo de gametos produzcan, van a haber gametofitos masculinos y gametofitos femeninos. Luego tenemos la parte de la reproducción asexual o vegetativa. Este es un PDF que les voy a poner ahí en el Classroom junto con la grabación de este día. Pero luego tenemos el proceso de la microesporogénesis, o sea, la formación de los microesporangios o los microesporocitos, que en este caso serían los granos de polen. Acuérdense que génesis es el inicio o el comienzo de algo. Entonces, dentro de las gimnospermas, o sea, en las plantas como los pinos, las araucarias, etcétera, vamos a tener, por ejemplo, que en Pinus el esporofito va a presentar flores masculinas desnudas que van a estar formadas exclusivamente por los estambres. No van a tener cáliz ni pétalo, ¿verdad? Por lo tanto, van a ser aperiantadas. Y a esa parte se le va a llamar los microsporófilos. Cada uno de esos microsporófilos va a llevar dos sacos polínicos que van a ser los respectivos esporangios. Y estos van a estar en la cara inferior o en vez de esas ramas donde va a estar el esporofito. En su interior van a estar los microsporocitos o células madres del polen, que por meiosis van a formar cada una 4 microesporas o granos de polen uninucleados. Acuérdense, la meiosis siempre va a ser reduccional, ¿verdad? Vamos a pasar de 2N a N, o como quien dice, vamos a pasar de diploide a haploide. Entonces, así es como se ve un corte longitudinal de un esporofito masculino en el género Pinus, ¿verdad? Este es un corte longitudinal y cada uno de estos que ustedes ven aquí van a ser, ¿verdad? Los sacos polínicos. Adentro de esos sacos polínicos vamos a encontrar microsporocitos o esporas, microsporocitos o granos de polen que van a tener todavía una dotación genética 2N. Eso es antes de que estos se abran. Entonces va a haber un momento en que va a pasar el proceso de meiosis, o sea, la reduccional, y todas esas esporas que habían ahí, si habían 4, por ejemplo, al final vamos a tener 32, ¿verdad? Porque cada una nos va a dar origen a 4 más. Perdón, son 16.
Y de esas 16 tendríamos 32 y así sucesivamente. Y cuando eso sucede es porque esa flor masculina, que también es como un estróbilo, pero así muy chiquito e inconspicuo, entonces va a liberar las microesporas o los granos de polen. Acuérdense que en este caso, ¿verdad? El proceso de polinización es a partir del viento. En pinos, el grano de polen maduro suele ser alado o vesiculado y va a contener 4 células que van a estar formadas por divisiones mitóticas de la microespora. 2 células que van a ser protálicas, una célula anteridial o generativa y una célula del tubo polínico. Y en ese estado es liberado de las anteras y se produce la polinización. Entonces, aquí podemos ver el grano de polen de Pinus. Esto es en microscopio óptico, que son de los que tenemos en la universidad. Así veríamos los granos de polen. Estas serían como las alas de esos granos de polen y adentro pues las respectivas células, ¿verdad? Van a ser 2 células protálicas, una célula anteridial y la otra generativa del tubo polínico. Y en microscopía electrónica de barrido, así es como se ve un grano de polen de pino. Si se fijan, esas células que están acompañando, que son las células protálicas, cuando lo vemos acá en el microscopio óptico, pues no tienen nada, están vacías. Esto es porque están ayudando a que la dispersión por el viento sea más efectiva. No tienen que pesar mucho para que el viento se los pueda llevar. Pero en el caso de las angiospermas, en los sacos polínicos de las anteras, vamos a encontrar los microsporocitos o las células madres del polen. Cada célula madre, ustedes saben, va a sufrir meiosis, va a dar por resultado 4 células hijas que van a constituir la tétradra y es decir, un conjunto de 4 microesporas. En esa imagen que ustedes tienen a la derecha, podemos observar el transcorte de un saco polínico con microsporocitos. Al comienzo de la meiosis, los microsporocitos se van a conectar entre sí por anchos puentes citoplasmáticos. Estos puentes citoplasmáticos van a formar por expansión, se van a formar por expansión de los plasmodesmos que son las comunicaciones, ¿verdad?, entre una célula y otra, convirtiendo toda la masa de microsporocitos de un microsporangio en un cenocito. Ese cenocito va a tener un rápido transporte y distribución de nutrientes. Y esa continuidad va a ser responsable de que la meiosis sea sincrónica dentro del microsporangio. Entonces, en ese esquema que ustedes ven allí, tenemos el corte, ¿verdad?, transversal de una antera con sus 2 tecas. Esta es una teca y esta es otra teca. Adentro de cada una de esas tecas van a estar los microsporocitos. Estos microsporocitos, que son las células madres, por medio de meiosis, primero pasan a 2 y luego a 4, ¿verdad? Entonces se reducen de tener una dotación genética 2N a una dotación genética haploide. Y ese cenocito, porque aquí está formado por los 4 núcleos que luego se van a convertir en las esporas, van a formar una tétrada. Y esa tétrada, al final, ¿verdad?, va a formar las microesporas o los granos de polen. Cada tétrada va a dar origen a 4 granos de polen. La meiosis va a ser una división celular especial que va a estar consistiendo en 2 divisiones sucesivas con una sola duplicación de cromosomas. La primera va a ser la meiosis 1, que va a ser la reduccional, y la segunda, que va a ser la meiosis 2, que va a ser la ecuacional. Para facilitar su descripción, se va a describir 4 fases en cada división. Por ejemplo, si pertenecen a la meiosis 1, va a ser profase, metafase, anafase, telofase 1. Y si es de la 2, es lo mismo, pero con el número 2 al final. Entonces, perdón.
En la profase 1, que va a ser la etapa más larga y compleja, que puede durar de semanas a meses en algunas especies, vamos a tener ahí que los cromosomas homólogos se van a parear longitudinalmente. A eso se le va a llamar sinapsis. Y van a efectuar un intercambio de segmentos de las cromátidas que se va a llamar en inglés crossing over. Luego los cromosomas homólogos van a comenzar a separarse hacia los polos, permaneciendo unidos por los quiasmas, que esos quiasmas son los puntos donde hubo un intercambio de esos cromosomas. A medida que los cromosomas se separan, se produce la terminalización de los quiasmas, o sea, su desplazamiento hacia los extremos de los cromosomas. Al final de la profase, los cromosomas van a estar notablemente contraídos y la envoltura nuclear va a desaparecer. Y ahí tenemos un esquema, ¿verdad?, de cómo se ven las células cuando están en el proceso de la profase 1. Luego vamos a tener la metafase 1. Ahí se va a visualizar el uso acromático. Los centrómeros de cada cromosoma homólogo se van a unir a las fibras del uso. Y las partes de cromosomas homólogos que pueden ser bivalentes se ordenan en el plano ecuatorial de la célula. Entonces, esta que está aquí, esta célula, y esta otra también parece, si se fijan, están en proceso de metafase 1 y estas otras que están a los lados están en profase 1. ¿Por qué sabemos que esta y esta están en metafase 1? Porque todos los cromosomas que sean bivalentes u homólogos ya están alineados en el plano ecuatorial de la célula. Luego tenemos el proceso de anafase 1. Ahí los cromosomas homólogos se separan y se van a dirigir hacia los polos. Entonces, esta célula que está aquí ya está en anafase 1, ¿verdad? Porque todos los cromosomas homólogos ya están separados, unos hacia este polo y otros hasta este otro polo. Y luego la telofase 1, los cromosomas que fueron agrupados en los polos que estaban acá en la anafase 1 van a sufrir una ligera distensión y comienza a formarse una tenue envoltura nuclear, que es esta que las está dividiendo aquí en dos. Esto es el proceso de la telofase. Entre el proceso de la meiosis 1 y la meiosis 2 va a haber un proceso que se llama intercinesis. Esa intercinesis va a ser un periodo muy breve, que a veces no existe en algunas células, que básicamente es como una etapa medio de descanso, por así decirlo. Y entramos ya al proceso de la meiosis 2. En el proceso de la meiosis 2, la primera etapa es la profase 2, y ahí lo que va a suceder es que los cromosomas se van a contraer nuevamente, se van a revolver, pero ya cada una en la división que le toca, ¿verdad? Es lo que se observa en esta célula que está aquí. Espero que estén viendo el puntero. Luego, en la metafase 2, cada grupo de cromosomas se va a ubicar en un mismo plano. ¿Qué es lo que va a suceder? Todos los cromosomas que están aquí y aquí van a comenzar a ubicarse en un mismo plano. En la anafase 2 se van a separar las cromátidas de cada cromosoma, pasando a formar los cromosomas hijos. Y cuando eso sucede, se van a comenzar a formar casi que inmediatamente 4 núcleos hijos, que eso es ya lo que sucede en la telofase 2, que todas esos núcleos hijos tienen nada más la mitad de los cromosomas de la célula madre. Entonces, a partir de eso, ahí es cuando tenemos la tétrada, ¿verdad? Que esa tétrada luego va a seguir pues avanzando hasta que se formen cada una de los granos de polen, que van a ser 4 por cada una de las células iniciales. Los puentes citoplasmáticos, o sea, los plasmodesmos, van a desaparecer al promediar la división y cada microsporocito va a quedar aislado de los otros, rodeado por una gruesa capa de calosa. La tétrada resultante también va a quedar rodeada de calosa.
Por ejemplo, estas son las tétradas y tienen, no sé si alcanzan a ver más o menos que hay como una capa envolviéndolos. Eso es, pues, la calosa, ¿verdad? Que las está rodeando. Y luego cuando, cada uno de los, se forma cada uno de los granos de polen o las microsporas, también van a tener esa calosa rodeándolos, ¿verdad? Y es lo que se puede observar también en esta otra imagen. Pero ahí lo que va a suceder es que ya no van a haber plasmodesmos que las conecten con todos los otros granos de polen vecinos. Cisternas del retículo endoplasmático se van a aplicar a las regiones donde eventualmente se van a formar las aperturas y donde no haya retículo endoplasmático debajo del plasmalema se va a depositar una pared de celulosa que se va a llamar primexina. El aumento del tamaño y el depósito de la pared celular van a ocurrir mientras las microsporas están aún unidas en calosa y van a continuar luego de que la calosa se disuelva. En el proceso de la citocinesis, cinesis va a significar división, ¿verdad? Y como es cito, es la división del citoplasma. Esa va a suceder al terminar justo el proceso de la meiosis. Y según el momento en que se formen las paredes y cómo se orienten los usos acromáticos, las 4 células resultantes de la meiosis, que van a formar un conjunto que es la tétrada, pueden disponerse en forma distinta. En el caso de que la citocinesis sea sucesiva de cada división, va a ser sucedida por una división del citoplasma. Eso va a ocurrir en las monocotiledóneas y las microsporas van a quedar dispuestas en un mismo plano. Las tétradas pueden ser tetragonales, romboidales, lineares o incluso en forma de T. En el caso de que la citocinesis sea simultánea, las paredes se van a formar recién al terminar la meiosis. Este tipo de citocinesis simultánea va a ser típica de las dicotiledóneas y ahí las microsporas van a quedar dispuestas en varios planos. Las tétradas pueden ser tetraédricas o incluso decusadas. En los granos de polen resultantes se va a establecer un eje polar que va a tener el polo proximal hacia el centro de la tétrada y el polo distal hacia la periferia. Y aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de citocinesis, que es sucesiva en monocotiledóneas, simultánea en dicotiledóneas. Actividad del tapete durante el proceso de la meiosis. El tapete o las células del tapete van a ser el tejido encargado de la nutrición de las microsporas, la formación de parte de lexina y la síntesis y la liberación de sustancias que formarán la trifina y el cemento polínico. Las células del tapete van a tener un citoplasma muy denso, van a ser típicamente binucleadas o incluso hasta tetranucleadas, o simplemente van a tener un núcleo poliploide. Van a haber 2 clases de tapete según su funcionamiento, que van a ser el tapete secretor o glandular y también el tapete invasor o ameboide. En el caso del tapete secretor, este va a desarrollar, como su nombre lo indica, actividad secretora. Y luego el contenido celular progresivamente se va a desorganizar y finalmente va a sufrir un proceso de autólisis. Este se va a presentar en la mayor parte de las angiospermas. Y luego tenemos el tipo de tapete que va a ser el plasmodial o ameboide. En este caso va a fusionar sus células formando una masa de protoplasma que se va a llamar periplasmodio, que va a invadir el óculo y va a envolver los microsporocitos para nutrirlos. Este tipo de tapete plasmodial o ameboide se va a presentar en algunas pteridofitas y en algunas angiospermas, como en el caso del género Tradescantia. Raramente
eso va a suceder también en cana índica, que son las achiras o banderola española, como le quieran llamar. Y allí las células del tapete van a invadir el óculo individualmente sin formar el periplasmodio. En ese ejemplo tenemos ahí en esas imágenes, eh, por ejemplo, la monocotiledonia, que es el género Lilium. Allí tenemos el tapete de tipo glandular, que son estas células que se observan acá. Esas son las células del tapete de tipo glandular. En Equisetum vamos a tener las células del tapete de tipo plasmodium, que son estas otras como más alargadas que se ven acá. Y aquí con esta fotografía de microscopio electrónico de transmisión, vamos a tener acá mismo las células del tapete de tipo ameboide y estos los microsporocitos. Entonces, después de la maduración de los granos de polen y durante la deshidratación delantera, el periplasmodio se va a secar y sus restos se van a depositar sobre los granos de polen con sustancias químicas como son la trifina, que va a ser el mismo cemento polínico o polen kit. Estos van a ser lipoides viscosos amarillos o rojos que van a tener obviamente importancia en el proceso de la polinización. Luego tenemos el inicio o la formación de la microgametogénesis. Lo que vimos anteriormente era la microesporogénesis y esta es la microgametogénesis. En el caso de las gimnospermas, por ejemplo, en el género Pinus, unos meses después de la polinización, el grano de polen va a germinar y el tubo polínico se va a abrir paso a través de la nucela hasta el gametofito femenino. Quiero ver si pongo esta imagen más grande. $179. Esto es lo malo de ponerlo en vista y salirse. Miren que después toca buscarla de una por una, ¿no? Vale. Entonces, nos está diciendo que el grano de polen germina y el tubo polínico se abre paso a través de la nucela hasta el gametofito femenino. Entonces, veamos en realidad cómo es, ¿verdad? Un grano de polen en pinos. Ustedes ya saben, ¿verdad? Tiene esos sacos aeríferos, que son esas otras células. Tiene sus respectivas células anteriores, donde van a estar las células protálicas, que son dos, la célula vegetativa y bueno, esas son como las partes del grano de polen, ¿verdad? Pero cuando se realiza el proceso de polinización, o sea que el grano de polen ya se fue volando, ¿verdad? Con el viento y llega en su momento a la parte femenina, ahí lo que va a suceder es que van a estar las células estériles y las células generativas. Estas células generativas que van a ser las que en su momento van a tener que llegar al óvulo, ¿verdad? Para hacer el proceso de fecundación. Y luego vamos a tener la otra que va a ser el núcleo del tubo polínico. Acuérdense que habían 4 células aquí. Entonces, ese es el núcleo nada más que va haciendo que crezca el tubo polínico. Entonces, allí lo que pueden ustedes ver es un grano de polen germinado, o sea, en la parte del gametofito masculino. Ya vamos a llegar a la parte del femenino. En su interior se va a producir la microgametogénesis, que va a ser la célula anteridial, que se va a dividir dando dos células, una estéril, que va a ser la pedicular, y una célula generativa o gametogénica, que se va a dividir a su vez para dar dos gametos masculinos. Y el gameto masculino maduro va a constar de varias células. Aquí tenemos el proceso del llegado, ¿verdad? Del grano de polen al estigma de la flor femenina.
Entonces llega, ¿verdad? Acordémonos que en los estigmas estos podían ser secos o también podían ser, ¿cuál es el otro nombre de los estigmas? Si no son secos, ¿qué son? ¿Se acuerdan ustedes? Porque yo no me acuerdo, por eso les estoy preguntando. ¿Cuál era la pregunta, licenciado? Que si son, vaya, yo digo que los estigmas son secos. ¿Cuáles son los otros tipos de estigmas que existen? Lo contrario a seco, ¿qué es? Y no me van a decir mojado. Es un sinónimo de mojado, ¿verdad? Húmedo. Sí, correcto. Entonces, dependiendo del tipo de estigma que sea, ¿verdad? Así se va a ayudar al proceso de polinización. Digamos que este es un estigma húmedo que incluso tiene como estas papilas receptoras. Entonces llega el grano de polen y se adhiere, ¿verdad? Al estigma. Acuérdense que en ese proceso de adherencia hay un reconocimiento por parte del estigma, ¿verdad? De si ese grano de polen es de la misma especie, ¿verdad? Si es de la misma especie, pues va a continuar el proceso y si no, ahí mismo se va a degradar con calosa. Entonces, cuando el grano de polen llega al estigma y se reconoce todo, va a haber un proceso de hidratación de ese grano de polen. Porque acuérdense que los granos de polen, ya sea su polinización, sea por el tipo que sea, por el aire o por insectos o lo que sea, ¿verdad? Va a empezar a deshidratarse. Si es en el agua, no, ¿verdad? Obviamente, pero cuando es con estos otros vectores, se va a deshidratar ese grano de polen. Entonces el estigma le va a comenzar a hidratar el grano de polen. Cuando ya esté suficientemente hidratado, ese grano de polen va a germinar. A medida que germine, va uno de los núcleos que van adentro de ese grano de polen, va a comenzar a formar el tubo polínico y va a comenzar a penetrar ese estigma. Entonces, como el estigma está de acuerdo que es su misma especie, lo va a dejar penetrar, se va a comenzar a crecer el tubo polínico y al final ese tubo polínico va a terminar creciendo por el estilo hasta llegar a la cavidad ovárica, ¿verdad? Y cuando llega a la cavidad ovárica, va a seguir el camino hasta llegar a los óvulos y así los núcleos que llevaba este grano de polen se van a fusionar con los óvulos, se van a formar el cigoto y van a comenzar a hacer el respectivo proceso de este, en mitosis para tener como resultado pues fruto y semilla. ¿Dónde tengo? Aquí está. En el caso de Ginkgo biloba y las plantas del orden cicadales, el grano de polen no es alado y llega a la cámara polínica que está ubicada en la nucela donde este va a germinar. Aquí tenemos, por ejemplo, el proceso de polinización y microgametogénesis en el caso del Ginkgo biloba. Vamos a tener que, acuérdense que en Ginkgo biloba no se producen flores como tal, ¿verdad? Sino que van a haber lugares donde se producen los granos de polen y el óvulo, en el caso del Ginkgo biloba, que parece un fruto, en realidad nada más es el óvulo desnudo, ¿verdad? Allí también el proceso de polinización es a partir del viento y lo que va a suceder es que este grano de polen tiene que llegar, ¿verdad?, a ese óvulo, pero tiene que llegar a ese óvulo a través, ¿verdad?, bueno, a través del viento, pero a través de un poro que se va a generar en ese óvulo que está colgando y que parece fruto. ¿Se acuerdan, verdad,
de cómo es la planta del ginkgo biloba, donde podemos encontrar la parte donde van a estar las, en teoría, flores masculinas y nada más como óvulo exterior que pareciera un fruto, que en realidad es lo que se va a convertir nada más en la semilla, porque aquí pues no hay frutos como tal. Lastimosamente no hay las fotos aquí en Google de eso. Vale. Aquí está, ¿verdad? Este es donde se van a producir los granos de polen. Esta que está aquí del lado derecho. Se van a producir los granos de polen y las células eh, ovulíferas van a estar desnudas, que más arriba están por acá, que son estas, ¿verdad? En su momento, el grano de polen tiene que llegar como a esta parte que está aquí para poder fecundar, ¿verdad? Ese óvulo. Y ese óvulo en realidad se convierte en esa misma semilla que estamos viendo. Aquí ya está en etapas de semilla, ¿verdad? Parece fruto, pero en realidad solo es la semilla. Bueno, continuando con esta parte, el tubo polínico va a cumplir solamente la función de fijación. En su interior se van a originar los gametos masculinos que van a ser llamados anterozoides porque van a ser ciliados y la cámara polínica se va a llenar de líquido y ahí son liberados los gametos. Entonces, como ya va a haber líquido, estos anterozoides van a poder nadar hacia la parte femenina y estos nadan y al madurar, bueno, van a nadar hasta el gametofito femenino y al madurar va a quedar en contacto con la cámara polínica y de esta forma se va a realizar el respectivo proceso de fecundación. En el caso de las angiospermas, o sea, pinos y así, vamos a tener que, perdón, en el caso de las angiospermas, que ya son las plantas con flores que nosotros vemos a nuestros alrededores, mientras los granos de polen aún están dentro del saco polínico, dentro de ellos se va a comenzar un proceso que va a ser la microgametogénesis o la formación de los gametos masculinos. Cada microspora o grano de polen unicelular va a sufrir una división mitótica cuyo resultado va a ser la formación de dos células desiguales. Una muy grande, que va a ser la célula vegetativa o la célula del tubo polínico, que va a llenar el grano casi por completo, y una pequeña que va a ser la célula lenticular. Luego vamos a tener también la célula generativa o gametogénica, que va a estar como aplicada o que va a estar contraminada, por así decirlo, a la pared de la microspora. Luego, esta va a quedar incluida en la célula vegetativa, en suspensión en su citoplasma y va a estar rodeada por su membrana plasmática. Luego, esa célula generativa va a sufrir una división que va a ser el proceso de la segunda mitosis. Aquí no estamos hablando de meiosis, sino que de mitosis que va a ocurrir y va a producir dos células. Los gametos masculinos que son desnudos no van a formar una pared celular y esa división puede producirse aún dentro del saco polínico o recién después de que el grano de polen germina dentro del tubo polínico. Es decir, que cuando un grano de polen es liberado, puede ser bicelular, o sea, puede tener su célula vegetativa más su célula generativa, o puede ser incluso tricelular, que es una célula vegetativa y dos gametos. Y esa condición es característica de familias avanzadas, como en el caso de las
poáceas o de las gramíneas. Aquí tenemos, por ejemplo, un grano de polen que es binucleado, ¿verdad? Tenemos su célula generativa y vamos a tener dos núcleos. Y el grano de polen, donde puede ser trinucleados. Entonces, ahí vamos a encontrar esos gametos, que ya son los granos de polen, que pueden llegar a tener incluso hasta tres núcleos. Y eso se da más que todo, ¿verdad?, en las poáceas. Cada grano de polen maduro va a ser el gametófito masculino, es decir, la planta que produce gametos, reducida a solamente dos células. Tenemos las tecas, ¿verdad? Los granos de polen liberados, que en este caso puede ser el binucleado o el trinucleado, y lo que va a suceder es que siempre se va a formar el respectivo gametófito masculino. Los gametos es el núcleo del tubo polínico. Y esto es en el caso del gametófito masculino de angiospermas. El citoesqueleto de los gametos masculinos no va a estar formado por microfilamentos, sino por microtúbulos que van a estar dispuestos en una estructura en forma de canasta y van a estar conectados entre sí por medio de proyecciones laterales semejantes a las que se observan en los cilios o flagelos. Esa estructura facilitaría el cambio de forma de los gametos durante su desplazamiento a lo largo del tubo de polen o el tubo polínico. En cuanto a los granos de polen, la disciplina que pues los estudia va a ser la palinología. En el citoplasma de la célula vegetativa del polen van a haber abundantes orgánulos y reservas que van a presentar el retículo endoplasmático. También van a presentar dictiosomas, plástidos con almidón que se van a estar en la formación del tubo polínico porque es la energía, ¿verdad?, de la célula. También lípidos, proteínas y vitaminas. Los granos de polen de especies que deben formar tubos polínicos muy largos generalmente tienen lípidos como sustancia de reserva y los que son polinizados por animales tienen azúcares o aceites. Y los que son llevados por el viento tienen frecuentemente almidón. El citoplasma de la célula generativa y los gametos va a tener muchos orgánulos. Aquí podemos ver anteras, ¿verdad? Estas con microscopía electrónica y coloreadas artificialmente, ¿verdad? Para que se pueda ver. Estas serían las células delanteras, la verde, y pues los morados, los granos de polen. Y aquí tenemos cortes longitudinales, ¿verdad?, de anteras. Ahí podemos ver las respectivas tecas y adentro ya los granos de polen formados. Los granos de polen, una vez que son liberados de las anteras, van a estar expuestos a una serie de condiciones extremas y a menudo durante largo tiempo. La protección de su contenido va a estar regulada por la presencia primero de una pared muy resistente que también se llama esporodermis. Y esa pared va a contener proteínas y enzimas que van a ser responsables de las reacciones de incompatibilidad que ocurren entre el polen y el estigma. De afuera hacia adentro se pueden distinguir la exina y la intina. La intina va a envolver al protoplasmo. Ese va a ser delicada, poco resistente y va a estar constituida de celulosa y pectina. Y es más gruesa generalmente a la altura de las aperturas, o sea, de donde va a germinar. Pero en el caso de la exina, esa va a estar constituida por esporopolenina, que va a ser una sustancia químicamente muy resistente y solo degradable por oxidación, o sea, por la presencia de oxígeno. Va a ser un polímero de carotenos y sus ésteres y se va a conservar muy bien en los fósiles, ¿verdad? Y debido a eso es que hay un gran registro fósil de granos de polen a nivel mundial. Estudios realizados en el caso del género Liriodendron indican que los precursores de la esporopolenina son sintetizados en el retículo endoplasmático de las microesporas y de las células del tapete. La exina va a mostrar un mayor grado de diferenciación estructural en angiospermas.
En las especies más primitivas puede ser amorfa. En las demás se pueden distinguir dos partes que van a ser la anexina, que va a ser de tipo interna y homogénea, y la sexina, que va a ser externa, que va a ser la porción esculturada de los granos de polen. Va a constar de bastones o báculas que pueden unirse entre sí por los extremos, formando un tejido que se va a llamar tectum. En el caso del género Heliconia y también en otras monocotiledonias, la exina va a estar muy reducida y la intina va a tener en cambio un gran desarrollo. En la exina van a haber aperturas a través de las cuales va a germinar el tubo polínico. El polen no va a tener aperturas, va a ser inaperturado, ¿verdad? No va a tener hoyos, agujeros ni nada de eso. Y el que lo tiene, que va a ser pues no tan común, pero sí va a existir, va a ser aperturado. Y hay un sistema artificial llamado NPC para clasificar y ordenar los granos de polen teniendo en cuenta el número, la posición y la clase de aperturas que van a tener esos granos de polen, que son caracteres que con frecuencia en algunas familias sí tienen valor taxonómico. Por ejemplo, todas las especies de la familia Turneraceae van a presentar el mismo NPC, que es 345, lo que significa que todos los granos de polen poseen tres colporos de posición ecuatorial. Entonces, en esa imagen de la derecha, ustedes tienen los tipos de granos de polen según el tipo y la posición de sus aperturas. En el caso de los helechos, siempre vamos a encontrar esporas monoletes o triletes. Que eso de que si es monolete o trilete es debido a las aperturas, ¿verdad? Eh, y ahí es donde yo más he escuchado que se utiliza el, esto, ¿verdad? De qué tantas aperturas tienen los granos de polen. Y en ese caso serían las esporas, ¿verdad? Esporas monoletes o triletes. Ya en las demás familias de las plantas vasculares, yo no he encontrado todavía claves que me digan eso, quizás porque pues yo no trabajo a nivel de especies con muchas cosas que son bastante difíciles. Las aperturas van a tener distintos nombres según los grupos de plantas y según su posición y forma. En el caso de las pteridofitas, las esporas van a presentar una apertura proximal. Según su forma, las esporas se denominan monoletes o triletes. En las gimnospermas, los granos de polen van a presentar una apertura distal y los granos de pinus y otras coníferas son vesiculados o con sacos. Y en el caso de los de Fedra, son poliplicados. En las dicotiledonias, los granos de polen van a presentar tres o más aperturas que van a estar situadas en el ecuador o en toda la superficie. Y las aberturas, según su forma, se van a designar como colpo, poro o colporo. Y por último, en las monocotiledonias, los granos de polen van a presentar una apertura distal que según su forma se va a designar como poro o sulco. Aquí podemos observar, por ejemplo, en turnera, que es una dicotiledonia, vamos a tener granos de polen tricolporados. Si se fijan, aquí hay uno, dos, tres, por lo menos ahí las aberturitas por donde están. Luego, en esta marantácea, que es una dicotiledonia, vamos a tener un grano pantoporado, que en realidad debería decir pentaporado, pero bueno. Y por último, en el arroz, que es una monocotiledonia, vamos a tener un grano monoporado, o sea, solo va a tener una apertura. Y por este día lo vamos a dejar hasta aquí. Nos quedamos en la diapositiva 193 para que me acuerden el día de mañana, por si a mí se me olvida. Para comenzar. Hola, por error cerré la ventana, ¿verdad? Pero voy a detener ahorita la grabación y espero podérselas compartir después.
Sí, me va a quedar.